El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Oigan, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre un tema importante para nosotros como sociedad. Es evidente que con la llegada del nuevo año, uno de los temas que nos planteamos es tener pues una mejor salud financiera, que nuestras finanzas personales pues estén mejor y que podamos obviamente cumplir nuestras metas sin andar, pues ya saben ustedes, apretados económicamente. Para hablar de este tema y para que nos den consejos sobre cómo lograr este propósito de 2025, tengo a 3 super personalidades que nos acompañan esta mañana. Juan Carlos García Solís, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos en Querétaro. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte y buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, mi estimado Ángel. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y por supuesto estar con estos verdaderos gurús de las Sí, finanzas, sí. el maestro Juan José Ochoa, el maestro Negrete. Muchas gracias por tenerme aquí presente. Gracias. Ya sabes que esta es tu casa y muy bienvenido. Justamente también está mi querido Juan José Ochoa, que ya saben ustedes que es nuestro especialista de aquí de la casa en materia financiera. ¿Cómo estás, Juan José? Qué gusto recibirte. Muy buenos días, mi querido Ángel. Muy contento, cae perfecto esta mesa de análisis para nuestros amigos radioescuchas. Abrazo fuerte a la distancia al maestro Juan Carlos García Solís, un amigo de muchos años, y al maestro Negrete y a todo el equipo de RR Noticias. Muy Ángel. bienvenido, muy bienvenido. Esta es tu casa también, como siempre, ya lo sabes, querido Juan José. Está y me da muchísimo gusto recibirlo también, mi querido Jorge Damián Negrete, el delegado de la Conducef aquí en la entidad. Querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Ángel, como siempre, un placer saludarte y saludar a los maestros, Juan Carlos, al maestro Juan José Ochoa. Un placer verlos y un placer estar otra vez a la distancia con ustedes. No, hombre, encantadísimo de recibirte esta mañana. Y bueno, pues vamos entrando en materia. Lo decía yo en el arranque de esta mesa hace un instante. Pues nos planteamos muchos en el arranque del año tener unas mejores finanzas personales y familiares, pero luego no lo logramos y entonces a final de cada año nos encontramos nuevamente con el tema de que las tarjetas andan al tope, con el tema de que volvimos a decir, nos ganó el gusto culposo y decimos, pues para eso trabajo y me lo merezco, nomás que a final de cuentas el me lo merezco implica que a final de mes te encuentras con pues los estados de cuenta que son francamente espeluznantes. ¿Cómo le hacemos, Juan Carlos, para evitar todo esto? Bueno, pues sí, realmente hoy en día en este año que estamos iniciando, que todavía estamos cerca de terminar el primer mes, pues tenemos que hacer algo que se llama disciplina y sobre todo una planeación objetiva. ¿Por qué? Porque se viene un año interesante. No quisiera yo meterme a hablar de temas políticos internacionales, pero bueno, tenemos ahorita un factor que está teniendo muchísimas turbulencias en el ámbito internacional y por supuesto que le afecta a todos nosotros en nuestro bolsillo en lo particular. Todo este tema que está sucediendo con la llegada de los nuevos presidentes, en este caso hace unos días Donald Trump, pero nuestra presidenta de México está también pues recientemente integrada a lo que es el poder. Entonces tenemos que ser ciudadanos muy responsables en el gasto, tenemos que ser ciudadanos que estemos reconociendo que si bien es cierto, nos lo merecemos todo, porque esa es la realidad, nuestro gran esfuerzo, nuestro gran trabajo, Uh-huh. sí vuelve a ser momento de tener mucha cautela en todo lo que tiene que ver con el tema del gasto y también con la parte del ahorro. Tratar de buscar aquellos gastos hormiga que podamos nosotros clausurar en este momento y darnos ese gusto para más adelante, porque realmente ahorita lo que tenemos es que buscar la manera de planificar nuestro gasto a corto plazo, al menos que podamos ir saliendo de nuestras deudas, de nuestros pendientes, de nuestros compromisos a corto plazo, y eso nos va a ayudar a tener un poquito más de certera en este futuro. Uh-huh. Oye, muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Juan José, pues en la misma línea, preguntarte cómo le hacemos para cumplir estos objetivos. Sí, Ángel, con todo gusto. En la misma línea que el maestro Juan Carlos. De hecho, ahorita mis estudiantes de presupuestos los están escuchando y lo que les digo, y los amigos con los que platico, el presupuesto, la disciplina financiera, saber cuáles son tus ingresos, saber cuáles son tus gastos. Con esa claridad y esa transparencia de los números, es mucho más fácil transitar en el año.
Aquí que está el maestro Negrete, que seguramente nos va a platicar cómo lo ve la Conducef. Realmente esta educación financiera que debemos de tener en casa en este año 2025 tiene que ser aún más importante, más fuerte. Los papás tenemos que ser más vocales con los hijos, de saber cómo hacer un presupuesto. Ahorita, de manera sencilla, en una libreta o en el Excel, que es un poquito más elaborado, pero saber cuáles son tus ingresos. Me gustó lo que dijo Juan Carlos. Ahorita vamos por el corto plazo, veamos los próximos 3, 4, 5 meses, cómo están mis ingresos, todo lo que firmé de meses sin intereses, todo lo que gasté, ¿no? Que viene en los siguientes estados de cuenta, y claramente tener muy cierto mis gastos del día a día. La renta, la luz, el teléfono, vienen momentos de predial, ¿no? Vienen momentos de pagar refrendo de las tenencias de los automóviles, viene el mantenimiento de mi coche, el pago del seguro. Si eso no lo tenemos bien estructurado en una proyección financiera, va a ser muy complicado de que podamos tener un porcentaje de ahorro en los próximos meses. Pero yo creo que ahorita el mensaje para la gente que nos está escuchando es saber cómo hacer un presupuesto, dónde están mis ingresos y dónde están mis gastos, y de ahí partir en una estrategia que me permita tener un ahorro y tener, digamos, un fondo de crisis o un fondo para mis vacaciones o para la compra de mi coche, de mi casa en el futuro, mi querido Ángel. Oye, está bien interesante lo que has mencionado. Muchas gracias, Juan José. Oye, preguntarte lo mismo, Jorge, ¿cómo lo hacemos para cumplir ese objetivo? Cuéntame. Claro, Ángel, fíjate que en efecto, como bien toca tanto el maestro Juan José como el maestro Juan Carlos, el presupuesto es fundamental. Entender cuánto gasto y cuánto ingreso obtengo es prioritario para poder determinar en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Si yo no conozco mi capacidad de pago, mi capacidad de endeudamiento que puedo obtener de este presupuesto que realice yo constantemente, no voy a poder avanzar. En un momento dado, siempre ponderamos la educación financiera, el identificar los gastos, y es muy sencillo. Nosotros podemos plantearnos mes con mes un nombre al mes. Por ejemplo, viene febrero son el Día del Amor y la Amistad u otros gastos análogos, identificar que en ese momento debo de presupuestar algo para esa fecha. Hoy es enero, egresos, por impuestos, predial, tenencia. Es fundamental el conocimiento de mi capacidad de endeudamiento, mi capacidad de pago, y lograr con esto la libertad financiera tan deseada. Muy bien, muchas gracias. Amigas y amigos, son las 8 de la mañana con 45 minutos, 8:45. Es la mesa de análisis social de RR Noticias, y esta mañana estamos platicando pues sobre estos consejos y sugerencias para que podamos tener un 2025 mucho más sano en nuestras finanzas personales. Tema que pues siempre nos planteamos, a lo mejor al arranque de año es una de las uvas que invertimos, vamos a decirlo así, en los propósitos de año nuevo, y no siempre lo conseguimos. ¿Por qué? Pues porque yo siempre lo he dicho, lo he platicado con nuestros amigos que hoy me acompañan en la mesa. Lamentablemente luego el mexicano tenemos una mala cultura financiera. Lo he platicado, por ejemplo, contigo, querido Juan José, el hecho de que deberían de darnos como canasta básica en las materias en la escuela, deberían de darnos nutrición, creo yo, porque luego el mexicano a veces es muy tenemos una gran gastronomía, pero a veces somos muy malos para alimentarnos, ¿no? Y la otra, el tema de pues las finanzas personales, una higiene, vamos a decirlo así, financiera, que luego no tenemos, y la verdad el mexicano tiende a ser muy gastalón y a ser poco reflexivo en estos asuntos. Y también allá quería ir, lo decía hace un momento Juan José, pero quiero retomarlo contigo, Juan Carlos, el hecho de que a veces como padres debemos hablar también con nuestros hijos sobre estos asuntos, y desde pequeños irles enseñando, y no nada más en la palabra, sino también con el ejemplo, lo importante que es ser personas previsoras, precavidas, Juan Carlos. Es correcto, Ángel. Hoy en día muchos de los problemas que observamos en las personas que tienen una crisis financiera en sus hogares es precisamente porque se dejaron llevar por las emociones, se dejaron llevar por los momentos, y reitero, todos tenemos derecho a disfrutar lo máximo
y sobre todo a gastar nuestro dinero en lo que querramos, porque nos lo ganamos con un gran esfuerzo. Sin embargo, si ese disfrute más adelante me va a llevar a un estrés, me va a llevar a un problema hasta incluso interno en mi familia, pues porque voy a andar de malas queriendo sacar adelante una deuda que a lo mejor no debía habérmela asignado, pero bueno, pues eso tendrá que haber un diálogo, una cuestión con toda la familia, como bien claro lo decimos en esta mesa, entender y saber cuánto es nuestra capacidad económica, hacia dónde la vamos a dirigir, priorizar los gastos, por ejemplo, cada quien sabrá, pero en lo particular, pues salud, vivienda, educación, vestido, todo eso por supuesto que es una prioridad. Por supuesto también la diversión, la vacación, todo esto, pues tendrá su momento y sobre todo su oportunidad de ser una parte importante del gasto. Pero si nosotros no enseñamos a los jóvenes, a los niños y a las personas adultas, porque a veces somos los que más cometemos este tipo de errores de endeudamientos, yo le llamaría estériles. ¿Por qué estériles? Porque tal vez no me van a significar ni siquiera una gran satisfacción. Fue un momento que tal vez que pensé que con eso iba yo a alcanzar una idea de satisfacción o quedar bien con alguien más o aparentar tal vez yo algún tipo de estatus. Eso hoy en día ya no opera o ya no debiese operar. Lo que debe operar es ser una persona capaz de analizar mi realidad y de ahí yo poder crear un plan financiero que me permita ir escalando poco a poco, porque las metas deben ser poco a poco para poder ser alcanzables en los casos de las personas y de su planeación financiera, tener metas específicas, porque si yo nada más digo voy a ahorrar, pues es muy general. Yo tengo que decir, voy a ahorrar 3,000, 5,000, 1,000 pesos al mes y tendré que yo estarlo midiendo, porque si no es medible, muy probablemente me voy a perder en el camino. Y siempre que sea alcanzable, porque también yo debo, volvemos a lo mismo, a medir mi capacidad económica y cada uno de nosotros tendremos que saberla. Por lo tanto, si es medible, pues obviamente yo lo podré alcanzar de una manera más, con más oportunidad. Claro. Y por supuesto, ¿en qué tiempo? Porque también si me doy un tiempo que no lo especifico, pues muy probablemente me voy a perder en ese camino. Creo yo que eso tendría que hacer los padres de familia, tendríamos que hacer todos hacia las nuevas generaciones para evitar problemas financieros en la familia, en la sociedad, y bueno, pues ya eso se generará a nivel mundial. Tienes toda la razón, gracias, querido Juan Carlos. Y es que, Juan José, a veces no nos ponemos metas realistas. Yo platicaba el otro día con mi querido Germán Ruz, porque decía él, a propósito de artistas que él conoce y que luego tienen exclusividades con alguna de las cadenas televisivas y luego dicen, es que luego no me ajusta. Y yo le comentaba, pues es que puede ser Carlos Slim, pero si te ganas 14 millones de pesos al mes, pero gastas 14 millones y medio, pues nunca te va a ajustar el dinero. Entonces, tengamos una expectativa realista de para qué nos alcanza nuestro sueldo y con base en eso hacer una planeación. Y la máxima de oro, o sea, pues no gastes más de lo que ganas, ¿no? Creo que el mensaje que has dado, Ángel, es el más claro, ¿no? Es una regla financiera. Tú tienes ingresos, tienes gastos. Obviamente, si pasas el nivel de tus ingresos, pues te empiezas a endeudar, ¿no? Y como decías, el mexicano es muy dado a estar en el centro comercial, en la tienda, y uno dice, me lo merezco, ¿por qué no? Para eso trabajo, cuando... para darme mis gustotes, ¿no? Juan José. Exacto. Entonces empieza a convertir en una bola de nieve. Yo qué le diría a los amigos que nos escuchan, es cada uno de nosotros, individuos, debemos de ser nuestros propios directores financieros, ¿no? Unos tendrán más información, otros tendrán menos. Lo importante es como sociedad tendremos que ir a un, digamos, nivel de conocimiento de las finanzas personales en el cual, digamos, mis ingresos son X y mis gastos son Y. Si Y está sobrepasando a mis ingresos a X, tengo que hacer una estrategia de reducción de gastos. Acuérdense, amigos, que los gastos son como las uñas, crecen y hay que recortarlos. Después ya no sabemos en qué estamos gastando. Decía Juan Carlos al principio, gastos hormiga. Uno entra a una tienda de conveniencia, va por 1 kilo de limones y sale con un ticket de 400 pesos, ¿no? Sí. Entre muchas cosas. Y eso, si no se registra en un presupuesto, claramente te va haciendo un hueco. Entonces, hagamos metas realistas, veamos también cómo generar mayores ingresos. Yo le comentaba aquí a mi clase
que le dije a mi esposa en una ocasión hace unos meses, le dije, ya no podemos gastar más, ¿no? Ya llegamos a un momento del presupuesto en el que estamos sobrepasando el límite que nos habíamos fijado. Me dijo, ¿sabes qué? Está bien, hagamos lo que estás comentando, pero también pongamos el foco en los ingresos. ¿Cómo podemos generar mayores ingresos? Seguramente los amigos que nos están escuchando, con el talento que tienen, pueden dar clases, pueden dar talleres, diplomados, consultorías, mentorías, pueden vender eso que ya no sirve en la casa, hacer una venta de garage, vender algún alimento el fin de semana, juntarse con algunos amigos o familiares y tener lo que se dice en el mundo financiero, un side business, ¿no? Un negocio que esté al lado de tu trabajo, claro, como colaborador de una empresa o como empresario, ¿no? O como emprendedor. Pero buscar también cómo generar mayor ingreso y con esa disciplina financiera, digamos, en el flujo de caja, podemos tener pues un ahorro, podemos tener una estructura, inclusive que nos permita, amigos, tener una jubilación en esa ya de edad de retiro más tranquilo. Los jóvenes que nos están escuchando, por favor, hagan esa planeación de sus flujos hacia el futuro, ahorren, pongan su dinero a trabajar para que también tengan pues digamos, fondo de ahorro, fondo de crisis, fondo que es un parachute que nos ayuda a tener fortaleza en los momentos complicados, Ángel. Bien, muchas gracias, Juan José. Jorge, pues lo mismo, ¿no? O sea, este tema de saber ser medidos en nuestras finanzas y lo que decíamos, la regla de oro de una buena salud financiera en lo personal, o sea, pues no gastes más de lo que ganas y con eso vas a tener asegurada la gloria y vas a poder dormir como un querubín, que luego pues muchos a lo mejor no aplican esta regla y están evidentemente en medio de terribles pesadillas todas las noches, ¿no? En efecto, Ángel, sí, muchas ocasiones esta falta de previsión nos llega después a tener una resaca financiera. Específicamente, yo atacaría los tabúes. El primero de ellos es que las finanzas no se tocan en la mesa en casa. Creo que hacer un ejercicio con nuestra propia familia y los integrantes de la familia para identificar esos gastos innecesarios y en dónde momento yo puedo recortarle para sumarle, al contrario, como bien dice el maestro Juan José, es buscar alternativas de ingreso diferenciados que me permitan incrementar esa bolsa, ese saco, ese receptáculo de ingresos para el día de mañana generar este excedente que me pueda tener una cuenta oxígeno, una cuenta para imprevistos o fondo de emergencia que puede ser utilizado en esos momentos que no se prevén, y en lugar de utilizar el tarjetazo específicamente, pues hacer frente a esa cuenta. También mejorar los hábitos financieros. No hay que ser el que saca la tarjeta más rápida del oeste para pagar la cuenta con los amigos. Yo creo que de alguna u otra manera tomar buenas decisiones en el ámbito personal incide completamente en llevar un presupuesto sano que me evite estas pesadillas, esta resaca financiera que me va a generar estrés financiero, y si yo tengo estrés financiero, pues luego esto repercute en salud y me va a hacer gastar más de lo que no pude prever si tomo una calendarización de los ingresos básicos que tengo respecto de los egresos que estoy realizando. Y ojo, regla de oro, jamás gastar más de lo que me ingresa, ni tomar a las tarjetas de crédito, los créditos, como un excedente de mi salario, porque cuando lo veamos así, vamos a estar en un serio problema financiero. Tienes toda la razón. ¿Cuántas personas no conocemos que, a final de cuentas, les otorgan un crédito y lo primerito que hacen es salir a gastarlos como si mañana se fueran a morir, cuando en realidad pues ese crédito es dinero que no se tiene, que lo puedes utilizar a lo mejor para alguna emergencia, etcétera, etcétera, pero muchas personas evidentemente en cuanto le sueltan la tarjeta, como dices tú, la tarjeta más rápida, vámonos, me dieron 50,000 pesos de crédito, vamos a gastarlo como si no fuera mañana, y evidentemente pues llega el final de mes y estás sudando y sufriendo y llorando lágrimas de sangre ante una mala planeación financiera. Oigan, yo quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana y darnos estos muy, pero muy, muy buenos consejos que nos van a ayudar obviamente a definir esta higiene en nuestras finanzas y que podamos cumplir esta meta este año 2025 de hacer bien las cosas
y salir, pues obviamente, bien librados este año en lo económico. Juan Carlos García Solís, expresidente del Colegio de Contadores Públicos, dime dónde puedo encontrarte para una mayor asesoría, para estar en contacto contigo. ¿Cómo le hago? Muchas gracias, Ángel. Pues muchas gracias a todos los compañeros y mis queridos amigos que están aquí. Mis redes sociales, Juan Carlos García Solís, Facebook, Instagram, Twitter y también TikTok, ahora en día, que aquí todavía la tenemos vigente y que esperemos así siga. Y también mi teléfono es 442-714-7614. Si alguien tiene por ahí alguna duda, con todo gusto lo podemos resolver, los podemos comentarlo. Y bueno, pues por favor, vienen un semestre de una turbulencia financiera interesante, pero nada de apanicarse, pero sí estar al pendiente de lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque vienen cambios que seguramente van a trascender en lo internacional, nacional y en el bolsillo de las personas. Muchas gracias por la invitación. Qué buen consejo, muchas gracias, querido Juan Carlos. Juan José Ochoa, especialista en finanzas y aquí el consejero financiero de la casa en RR Noticias. Pues muchas gracias, Ángel, por el espacio. También un abrazo fuerte a la distancia a mis amigos Juan Carlos y al maestro Negrete. Decirle a los amigos que nos escuchan, si estás pasando ahorita por un momento complicado financiero, acércate a un especialista. Aquí en la mesa habemos algunos que te podemos apoyar en cómo resolver un sobreendeudamiento, un problema fuerte en el que piensas que ya no hay salida. Hoy, en este momento, hay mucha gente con desesperanza por un tema financiero y eso obviamente no debe de ser así. Entonces, toquen base con un especialista. Aquí los podemos apoyar, Ángel, y un abrazo muy fuerte para ti, para Tere y para el comandante jefe José Luis, que nos está escuchando en esta sesión de análisis. Muchas gracias, querido Juan José. Jorge Damián Negrete, delegado de la Conducef aquí en Querétaro, agradecerte siempre tu buena disposición para pues platicar con nosotros de estos temas y ayudarnos a escuchar muy buenos consejos de parte tuya. Gracias, Ángel. Agradecido yo con ustedes por el espacio que nos brindan. Agradecido con el maestro Juan José, con el maestro Juan Carlos. Abrazo a la distancia. Y les dejamos un correo electrónico, asesoría@conducef.gov.mx, en donde vamos a resolver todas las dudas que sobre este y otros temas análogos tengan. Y no dejen de visitarnos específicamente ahí, en Avenida Constituyentes número 39, en la Colonia Observatorio, en donde con mucho gusto vamos a atender todas y cada una de las dudas que pudieran tener sobre temas financieros o sobre problemas derivados de las instituciones financieras. Gracias, Ángel, gracias, estudio, que tengan un excelente día. A los tres agradecerles enormemente su generosidad, gracias por estar con nosotros esta mañana. Amigas y amigos, creo que esta mesa es muy valiosa. Lo que hemos escuchado aquí el día de hoy, vale la pena compartirlo con nuestros seres queridos, en el grupo ahí que tenemos de WhatsApp de los vecinos del fraccionamiento, de los padres de familia, de los compadres, de los amigos, de las señoras de la colonia, etcétera, etcétera, de los familiares. Estas son el tipo de cosas que debemos compartir en nuestras redes sociales, tanto en el WhatsApp como en el Face, como en el TikTok, donde ustedes gusten. Ahí se queda en nuestras redes sociales esta información que me parece que es muy valiosa y que de verdad puede ayudarnos a hacer la diferencia en este 2025. A los tres, de verdad agradecerles enormemente la oportunidad de platicar con ustedes, querido Juan Carlos, querido Juan José, mi querido Jorge. Gracias por estar aquí esta mañana y que sea una semana muy productiva para ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, señores. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo regreso enseguida contigo. Son las 9 en punto. RR